Vamos al libro de los Salmos, específicamente al Salmo 3. Cuando lo tengan, háganmelo saber con un gloria a Dios, como así alegremente, como oradores alegres. Gloria a Dios. Gloria al Señor, mis hermanos. Solamente es el esposo, la esposa, ya son los hijos, de repente el vecino, todo, mi hermano, está en contra de nosotros. Ya no falta que el perro venga y nos orine. También se ponga en contra, o peor aún, una vez a mí me pasó que me estaba yendo un día mal, pero el perro no me orinó, me mordió. Entonces, imagínense, peor tantito todavía. Pero ¿a quién no le ha pasado esos días, mi hermano? Esos días en los que a lo mejor también tal vez es ataque, es opresión, mi hermano. Como eso que contaba la hermana, que de repente nos dan los dolores y esto. Algunas veces pues es por ciertas circunstancias, pero algunas veces es opresión. Es opresión porque sí existe eso, mi hermano. A veces hay quienes hablan mucho de eso, yo no soy tanto de hablar de la guerra espiritual, pero sé que sí existe. Y también tenemos que aprender a defendernos de la guerra espiritual, de los ataques del enemigo. Y la mejor arma, mi hermano, es la espada, es la palabra de Dios. Hoy, mi hermano, quise hablarte. Es un tema que a mí me gusta mucho este salmo, lo recito, lo canto y provoca algo en mí, mi hermano, lo he grabado en mi corazón. Y fíjate cómo dice el subtítulo, lo que tiene en Reina Valera, dice: oración matutina de confianza en Dios. Entonces, ¿qué es como un modelo, mi hermano? Si algún día estamos así como que acongojados porque pues sentimos que todos están en contra de nosotros, o inclusive vemos que se han levantado contra nosotros, pues confiemos en este salmo, recitémosle y estoy seguro, mi hermano, que vas a recibir paz. Entonces, dice: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Una de las mejores cosas, mis hermanos, cuando tú hablas con el Señor y le abres tu corazón. Le dices y le hablas de lo que sé, como sea. Señor, ¿cuánto se han multiplicado mis adversarios? Porque a veces se dice: no, es que ir a ver a la iglesia y se van a acabar todos tus problemas. Y pues seamos realistas, mis hermanos. Aquí está el que nos va a ayudar, mejor dicho, a solucionar los problemas. El que nos va a dar consejo para poder seguir caminando en este camino difícil de la vida, mi hermano. Entonces, dice: ¿cuánto se han multiplicado mis adversarios? Está con signos de admiración, mi hermano. Eso quiere decir que entonces está sorprendido. ¿Cuántos se han? O sea, no es uno, dos, son muchos, muchísimos mis adversarios. Dentro de esto, mi hermano, hay dos partes en las que podemos tomar esto, literalmente, o lo podemos tomar espiritualmente. A veces es literalmente. En el trabajo aquella le dio envidia porque el jefe a lo mejor me dio un aumento, a lo mejor le gustó mi trabajo y nos empieza a promocionar, a dar un ascenso, y está la otra persona que le dio coraje por eso. O simple y sencillamente porque pues intentamos hacerlo todo como para Cristo, como adoradores de Cristo que somos, y pues alguien no falta el que el enemigo le empiece a susurrar al oído y pues lo convenza de hacernos la guerra, de hacernos la vida de cuadritos, mi hermano. O el vecino que de repente como dicen muchos, nos echa la basura y pues yo trato de tener mi banqueta bien limpiecita, pero pues ahí está dándonos guerra, mi hermano. Eso lo podemos ver. Pero está la otra parte, la parte espiritual, mi hermano. La parte espiritual no podemos ver. Yo mandé al grupo, ahorita me viene solamente, mandé al grupo una foto donde salgo yo con un chipotote aquí ayer. Y entonces yo decía: ¿y esto de qué sale? Porque no es la primera vez que me ha pasado, mi hermano. Voy caminando por ahí y siempre yo le he pedido estas palabras. Por eso tenemos que ser bien conscientes, mi hermano, de qué le pedimos al Señor. Que no sea solamente porque cuando se cumpla, tal vez nos empezamos a cuestionar: Señor, ¿por qué me pasa esto? Si conmigo tú me lo pediste. Entonces yo siempre le digo al Señor estas palabras: Señor, que tu fuego camine conmigo y a que donde yo quiera que me pare se alebresten, porque ahí está un hijo tuyo. Y lógicamente se alebrestan, y dentro del alebreste, mi hermano, pues empiezan a tirarme trancazos. Y entonces un día yo estuve estudiando porque me salió un chipotote, así como ahorita, mi hermano, ustedes me ven, y ya de ratito ya tengo un chipote grandote. Y entonces yo decía: Señor, ¿qué es esto? ¿De dónde salió esto?
empecé a estudiar, a intentar buscar una explicación, mi hermano, y lo más parecido que encontré fue un boxeador que le dieron un catorrazo tan fuerte que se le hinchó algo así, pero es como una bola inflada. Entonces yo decía, híjoles, pues no sé. Y entonces yo me di cuenta de que son ataques del enemigo, mi hermano. Una vez cuando yo recién llegué ya con el pastor a trabajar, digo, lo conozco de hace años, nos hemos a veces ido a varios eventos juntos, hemos alabado y guerreado juntos. Pero ¿qué crees que ahora ya cuando me vine aquí a trabajar con él, me invitó a Chinconcuá, la iglesia de Chinconcuá, y entonces estábamos en la mesa comiendo bien contentos, jajaja, y qué rico el pozole, y yo estaba sentado, mi hermano. Entonces cuando yo estaba sentado, nada más sentí que me desvanecía y me agarré de la silla, estando sentado. ¿Qué me hubiera pasado si hubiera estado de pie? Y yo me quedaba y dije, ay, este se aprovechó, se dio vuelo. Y se me quedó viendo el pastor y se empezó a reír, pues él sabe lo que es eso. Le digo, hermano, ahorita habla de nosotros. Y entonces así es, mi hermano. ¿Cuántos se han multiplicado nuestros adversarios que a veces no sabemos ni dónde están? A veces pensamos que es el de enfrente, y no, mi hermano, a veces es el de al lado, el que más cerca se está. Porque cuando Satanás sabe que no te puede pegar por tu alrededor, mi hermano, va a procurar hacerlo por el interior. ¿Quién es el interior? ¿Quién es el más cercano a ti? A lo mejor es tu hijo, a lo mejor tu mismo esposo, tu esposa, y por ahí va a intentar pegarte. Te lo digo por experiencia, mi hermano. Oh Jehová, entonces tú confiésale al Señor, dile, Jehová, ¿cuántos son mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Ya todos les queremos gordos, mi hermano, que nos queremos mucho, y tú ni en cuenta, tú estás intentando practicar la humildad de Dios, la genuina, nada de veras. Pero para ellos, pues ahora sí que todo es malo. Nada más el simple hecho de ser hijos de Dios y por ser llenos del Santo Espíritu del Señor. Muchos son los que dicen contra mí, no hay para él salvación en Dios. Y aquí está un punto muy importante, mi hermano, el libro de Efesios en el capítulo 6, hablando de la armadura de Dios, está el primer utensilio, la primera prenda que tenemos que tener siempre bien puesta, mi hermano, porque de aquí es la primera por una razón, es la más importante de todas. El campo de batalla, mi hermano, que el enemigo siempre va a estar queriendo golpear y querer pegarnos, mi hermano, va a ser la mente. Si él nos pega en la mente, mi hermano, si él logra que uno de sus dardos penetre en nuestra mente, empezamos a desvanecer. Si un dardo de temor pega en la mente, nos empezamos a atemorizar. El atemorizar abre puertas, abre ventanas, y hermano, estamos ya ahora sí que a la intemperie, a la deriva, para que el diablo pueda seguir haciendo sus fechorías. Entonces, el casco, el yelmo es un casco, el yelmo de la salvación, el casco de la salvación es de que tú siempre tengas en tu mente que tú eres salvo no porque te portas bien, aunque deberías de portarte bien. Que eres salvo no porque vienes a la iglesia, aunque deberías de venir a la iglesia. No eres salvo por lo que tú hagas, mi hermano, eres salvo por gracia. Porque Cristo pagó todos esos golpes, todo lo que se tenía que hacer, Cristo ya lo hizo. Esa es la gracia, mi hermano. Entonces, y tú aceptaste la gracia, así de fácil, aceptaste y procediste y comenzaste a caminar con el Señor. Entonces tú eres salvo por gracia de Dios, eres salvo, por eso es que fuiste comprado a precio de sangre. Entonces, que no te quepa la menor duda que no depende de ti, depende de Cristo, dependió de Cristo. Es por eso que era tan importante, mis hermanos, que en aquel día cuando estaba Pedro, y le estaba diciendo al Señor, que le dijo Jesucristo a Pedro, es necesario que el Hijo del Hombre perezca, sea golpeado, ahora sí que por gente mala. Y Pedro le dijo, la buena intención de Pedro, pero ahí está escrito, y con esto se demuestra que las buenas intenciones a veces no bastan, mi hermano. Hay algo mucho más poderoso. A veces nosotros decimos muchas cosas, por eso, como les decía, vengan a la iglesia de Cristo y todos sus problemas se van a resolver. Y no, mi hermano, aquí es donde vamos a encontrar la respuesta de cómo desatar a veces esos nudos de la vida. A lo que Jesús contestó,
Si Pedro le deseaba un bien, ¿por qué el Señor lo reprendió? Porque así como son de altos los cielos y la tierra, los cielos y los montes, así son más altos sus pensamientos que nuestros pensamientos. Y los pensamientos del Señor y de Dios eran mucho más altos que los de Pedro. Iban mucho más allá de la bondad, de una acción bondadosa. Porque si el Señor le hubiera hecho caso a Pedro, y sí es cierto, tienes razón, Pedro decía, yo doy mi vida por ti, y yo te voy a defender, Señor. Pero ¿qué le dijo? Aléjate de mí, Satanás, porque no piensas en los planes de Dios, sino tienes pensamientos de hombre. Y si el Señor le hubiera hecho caso a Pedro, entonces no tuviéramos la salvación, mi hermano. Por eso es tan delicado, y gloria a Dios que no le hizo caso a Pedro y que siguió para cumplir el plan por el que Él vino a esta tierra, a salvarnos y a dar salvación a quien el que quiera tener la salvación. Entonces, por eso es que es tan importante, mi hermano, que esas palabras las tengamos en nuestra mente, porque va a venir el devorador, va a venir el enemigo de nuestras almas y te va a decir, tú no eres algo, si la semana pasada hiciste esto, apenas antier andabas haciendo lo otro, si tú en la mañana estabas renegando y maldiciendo y esto, eso no es del agrado de Dios. El acusador va a venir a intentar enredarte con sus palabras y su palabrería. Pero si tú te mantienes firme y dices, Señor, ahora, si tú cometiste algún tipo de error o pecado, mi hermano, reconócete delante de Él. Eso es poderoso. Y el enemigo de nuestras almas detesta eso. Detesta que uno se reconozca delante de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor es misericordioso. Y si tiene que limpiarnos, nos va a volver a limpiar. Pero el reconocimiento tiene poder, mi hermano, cuando tú te reconoces como pecador y después te apartas del camino de mal y dices, ya no lo voy a hacer. Entonces ahí tiene poder. Y el enemigo te va a estar acusando para hacerte creer, mi hermano, que tú ya perdiste la salvación. Y la salvación no se pierde, mi hermano. Una cosa es que la salvación está en tus manos y que tú la sueltes, tú te alejes de ella, la dejes ir, pero Cristo nunca te va a quitar la salvación que Él ya te dio. Pero Satanás te va a intentar engañar de muchas maneras. Entonces, para poder entender todo esto, mi hermano, de una manera bíblica, con un ejemplo, entonces tenemos que ir al segundo libro de Samuel, porque a mí me llama la atención que este salmo lo escribió el rey David, producto de que estaba huyendo de su propio hijo. Entonces, eso, hermano, es algo realmente delicado, pero es interesante a la vez. Porque todo comienza, mi hermano, con los hijos de David. Te lo voy a explicar así rápido. Capítulo 15, segundo libro de Samuel, capítulo 15. De hecho, la historia que te voy a hablar comienza desde el capítulo 13. David, dentro de sus hijos, tenía, te voy a hablar solamente de tres. Uno se llamaba Amnón y tenía una hija que se llamaba Tamar y Absalón. Entonces, fíjate cómo es la perversidad del hombre desde tiempos bíblicos, mi hermano, que cuenta el libro sagrado que aquí empieza la historia. Esto es así. Amnón era hermano de Tamar, pero la Biblia habla de que Tamar era una mujer muy hermosa. Y Amnón estaba enamorado de su propia hermana, tanto que él la deseaba, él la quería para él, hasta que no faltó que el enemigo usara la vida de alguien para empezar a malaconsejarlo y decirle, ¿quién te dice que no puedes tenerla? Así como le dijo la serpiente a Eva, ¿quién dijo? Con que Dios ha dicho que no puedes, sí puedes. Y le empezó a llenar la cabeza por medio de un varón que se llamaba Joab. Este varón le dijo que sí, lo planearon, mi hermano. El punto que para no ser largo por tiempo, ¿qué crees? Que Amnón abusó de engaños de su hermana Tamar. Le dijo, mira, dile para que tu papá la deje venir, el rey David, venga aquí ella a servirte, dile que finge que estás enfermo y dile que vas a venir. Dile que te la mande para que ella te sirva por mano de ella. Y eso fue lo que hizo. Y pues ella inocentemente fue a atender a su hermano cuando ella tenía planes malévolos y abusó de ella. Entonces, fíjate la desgracia que fue esto de que su mismo hermano abusó de ella. Más sin embargo, agrégale que ante la sociedad de los judíos, mi hermano, ante la ley,
Eso era un pecado grandísimo y eso era delicado. ¿Quién le iba a creer que su hermano había abusado de ella? Era un tema delicado, hermano. Ahí comenzó. Entonces su hermano Absalón, se enteró y pues le agarró odio a Amnón. Pero dice que pasaron algunos años, como mientras se calmaban las aguas, y él estaba planeando y maquinando en su mente cómo iba a matar a su propio hermano por haberle hecho a su hermana, porque él quería mucho a su hermana. ¿Y qué crees? Que después de como 2-3 años se dio la oportunidad. Le dijo a su papá que iban a ir por allá a un evento, una reunión que tenían, y que pues dejara ir a su hermano. Y el rey David como que ya más o menos sabía, pero dijo no. Total que lo convenció y lo dejó ir. Y entonces allá él dijo, lo emborrachan y cuando él ande alegre y todo eso, mátelo. Y no duden en hacerlo porque lo dije yo. Y lo mataron, lo mataron sus siervos. Entonces Absalón huyó lejos. Joab, el que había influenciado al hermano que ahora ya estaba fallecido, mis hermanos, pues entonces ahora empezó como que a interceder, le empezó a llenar la cabeza a una mujer, y pues la mujer fue con el rey David, para no hacerlo largo, mis hermanos, pero léanlo en casa, está interesantísima esta historia. Entonces, la cosa es de que la mujer fue frente al rey David, le dijo ciertas palabras, tocó su corazón, pero a mí me llama la atención que a pesar de las perversidades que pasaron en la familia del rey David, el rey David por algo es llamado varón conforme al corazón del Señor. A pesar de estas cosas, no se llenó de coraje contra ninguno de sus hijos. A pesar de que Amnón había, ahora sí que abusado de Tamar, lo seguía viendo como su hijo. A pesar de que nosotros, mis hermanos, a veces le fallamos y abusamos de otro hermano, abuso de mi hermana, tal vez no sexualmente, pero abusamos de otra manera, pero Dios nos sigue viendo como hijos. Por eso es que Él es varón conforme a su corazón. Entonces, a pesar de que Absalón mató a Amnón, después no se llenó como de coraje, de decepción, no, al contrario, le dolía a su hijo, tal cual el padre en la parábola del hijo pródigo se duele por su hijo que hizo un sinfín de barbaridades, pero que tarde o temprano iba a venir ante él con el ánimo por los suelos. Entonces, en total que lo convenció, lo recibió, pero dijo el rey David, pero no quiero verlo ahorita. No le tenía odio, pero puso distancia. Como después de 2-3 años, otra vez, entonces empezaron a obrar otra vez para que el rey David lo recibiera, y sí lo recibió. Entonces, pero ¿cuál crees que fue la sorpresa, mi hermano? Que en esos 2-3 años que mientras Absalón estaba ahí, fue ganando gente. Fue hablándole bonito al pueblo de Israel, les decía que ahora sí que promocionándose cual presidente se empieza a echar flores así solito para que voten por él. Empezó a hacer ese tipo de cosas, mi hermano. Empezó a decirle, no, pues es que yo tengo un problema, pero ¿tú cómo vas a poder hablar con el rey? Más si hubiera alguien cercano al rey, podría solucionar tus problemas. Tienes razón, ese puedo ser yo, decía Absalón. Se empezó a promocionar, les daba consejo y pues bueno, ¿qué crees que de repente todo el pueblo, pues cuando a ti te dan, tú sigues a donde te dan, va a haber despensa, para allá vas, pero si no te dan despensa, pues no. Vas a las despensas, allá vas corriendo, para allá pasas y eso son buena gente. Pero cuando vienes aquí y le pides oración al pastor, el hermano Juan Carlos, y pues no tienen en los bolsillos la oración, te dicen, pero vamos a orar, vamos a pedirle, no, eso para qué lo quiero. A esos como que no les das tanto seguimiento. Así estaba pasando en esos tiempos, mi hermano. El pueblo de Israel estaba siguiendo a Absalón cuando los fieles al rey David y el rey David se dieron cuenta, dijeron, vámonos. Porque ya se estaba viendo cómo estaba todo y cuál era el plan de Absalón y quería el trono de su padre. Él se le olvidó que su padre, el rey David, había sido puesto porque Dios lo puso. Y así eran los tiempos antes, era el rey que Dios quería que fuera. Aunque es como en estos tiempos, aunque hagan mal y roben y tantas cosas corruptas, pero Dios decide quién y por qué. No nos cuestionemos. Si Dios lo decidió, así eran esos tiempos, mis hermanos. Entonces, ¿qué crees? Que no paró ahí, mi hermano. Absalón empezó a seguir a muerte para matar a su padre, porque si su padre estaba muerto, oficialmente él sería el heredero del trono.
Entonces se escondía aquí, se escondía allá y lo buscaba por allá. Entonces yo digo, a veces me pregunto, ¿dónde estará la cabeza de Absalón? Pero es que es la maldad del hombre, mis hermanos. Así somos de malos y de perversos. Yo no. Bueno, pues yo sí, hermano, soy malo y perverso, por eso me reconozco delante de Dios. Y como uso las palabras del rey David, usemos las palabras del rey David, hermano. Señor, la maldad está delante de mí. Límpiame como con hisopo. Límpiame, Señor. Y como dice el libro de Apocalipsis, ¿estás limpio, mi hermano? Pues límpiate más. Porque el Señor viene. Entonces, pues ¿qué crees? Que si ya todo el pueblo seguía a Absalón y andaba buscando a su papá y pues estaba... Y ya, ahí se cuenta una de aventuras, mi hermano, que se escondía aquí, que casi que llegó a la iglesia Rey de Reyes a pedir posada. Le dimos posada, pero Absalón ya estaba aquí en la calle del otro lado, ya estaba cerquitas, y pues solamente la mano de Dios salvó al rey David. Hasta que el Señor metió su mano. ¿Por qué? Porque el rey David tenía algo que nosotros deberíamos de tener: en la angustia, en la preocupación, en el miedo, en todo lo que tú tengas, consulta a Dios, háblale a Dios y dile: oh Señor, muchos son mis adversarios. Porque ya no solamente eran los filisteos, ya no solamente era el pueblo de al lado, ya no eran los cananeos, ya eran todos los pueblos paganos, ahora era su propio hijo. Por eso el rey David decía: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, tanto que hasta su hijo era su adversario. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos de sus fieles se empezaron a levantar contra él, hermano. Pero ¿qué crees? Que entonces llegó la mano del Señor. Entonces dice: muchos son los que dicen de mí, no hay salvación para él en Dios. Porque estaban dando, no, ni Dios lo va a salvar de esto. Su Dios ya no lo va a escuchar. Eso es lo que el enemigo va a intentar, que nuestra fortaleza y confianza, seguridad en Dios, mi hermano, va a intentar derribarla. Porque si la derribamos, entonces estamos a la deriva y somos blanco fácil para que Él le atine y nos pegue y caigamos. Entonces, así eran las palabras que llegaban. El diablo, mi hermano, está desde el principio de la creación. Él fue el quien desordenó eso que dice en el libro del Génesis, cuando dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada. Él es el que la había desordenado. Entonces Él es el que siempre va a intentar desordenar nuestros pensamientos, porque sabe que ahí está la fortaleza que tenemos, ahí está nuestra confianza, nuestra seguridad, y si Él logra deshacer eso, somos blanco fácil para Él. Entonces, por eso dice que no hay salvación en Él. ¿Tú crees que Dios te va a salvar? No andes creyendo esas cosas de niños. Y va a intentar de una manera o de otra hacernos creer que Dios no nos puede ayudar, pero que nos baste y nos sobre el que el Señor nos va a ayudar y que Él es nuestra salvación. Amén. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué crees entonces? Que de repente, sí, mi hermano, imagínate que tú vas huyendo si vas para allá, están los filisteos. No puedes ir allá a Fenicia. Si vas para allá, no está, porque allá están los otros. Y si vas para acá, no puedes ir con los de acá, porque también ya te traen. Y si vas para allá, pues no. Y la única parte que está, pues es donde está tu hijo, pero tu hijo te está buscando. Entonces, por eso es que David estaba tan angustiado, tan acongojado. Pero hizo lo que nos da ejemplo de lo que nosotros deberíamos hacer en esas circunstancias, mi hermano, que es hablar con el Señor y decirle: oh Señor, ¿cuántos son mis adversarios? Muchos se han multiplicado sobremanera, Señor. Muchos se levantaron y se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí que tú no me vas a salvar, Señor, que ya estoy muerto, que nada más es cuestión de tiempo. Pero estas palabras de David me alegran y me dan confort, mi hermano, me dan fortaleza, me dan seguridad, hacen que mi fe crezca. Cuando David dice, como dice en el versículo 3, hermano, del libro de los Salmos: mas Jehová es mi escudo alrededor de mí. Fíjate qué palabras usa el rey David, que dice que es su escudo, pero el escudo usualmente, como nosotros tenemos la idea, es solamente para proteger el frente, pero aquí dice que Jehová es su escudo alrededor de él. O sea que si nosotros tenemos al Señor por nuestro escudo, está alrededor de nosotros y nada va a pasar. Vengan dardos de fuego, de lo que sea,
Nosotros no tenemos que preocuparnos porque es Jehová, es el Señor, es Jesucristo el que nos protege de todo eso. Dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria. Que nuestro gozo, mi hermano, esté siempre en Él, en lo que es Él, en quién es Él. Es el guerrero todo, el guerrero incansable, es el vencedor, es el campeón por excelencia, es el Señor de los ejércitos, es el protector, es el poderoso gigante. Amén. Y que nos baste eso, mi hermano. Que eso sea nuestro escudo y no tengo por qué preocuparme. Mejor lo que voy a hacer es que voy a doblar mis rodillas, voy a clamar a Jehová y entonces Él me oirá. Él es escudo alrededor de mí. Él es mi gloria. Él es mi gusto, mi placer, mi deleite. El que levanta mi cabeza. El que cuando yo estoy con la cabeza agachada porque ya tengo los ánimos hasta el suelo, hasta el piso, ya no sé qué hacer, Él me dice, hijo mío, levanta tu cabeza. No puedo levantarla, dice, Él levanta mi cabeza. No me dice, hijo mío, levántala. Dice, levanta mi cabeza. Entonces, Él nos va a levantar la cabeza. Con mi voz clamé a Jehová. Este es un punto muy importante, mi hermano, porque cuando tú estés en una circunstancia, clámale al Señor. Y aquí es donde a veces entra la controversia. Pero bíblicamente, mi hermano, el clamor puede ser de varias maneras. Hay quienes dicen que el clamor es que hables fuerte con voz de trompeta. Y si tú sientes hacerlo así, mi hermano, hazlo. Como decía el pastor, dices que luego muchos se enojan porque oramos a grito abierto y dicen, Dios no está sordo, pero tampoco, no, es que a Dios lo que quiere es escuchar tu voz. Y si tu voz es alta, hazlo. Pero también está el clamor, no es una regla, mi hermano, el clamor no tiene reglas, puede ser con voz alta, pero también está el clamor, mi hermano, que viene de aquí. Y este, hermano, es en el que más, a menos yo, pero soy yo, más confío. El clamor de mi corazón. El clamor donde yo le hablo con el alma y le digo, Señor, muchos son mis adversarios, Señor. Muchos son los que vienen contra mí. Pero tú eres escudo alrededor de mí, Señor, eres mi gloria. En ti me gloriaré. Eres quien levanta mi cabeza. Con esa voz es con la que yo clamo a Jehová. Pero esto es personal, mi hermano. Lo único que el Señor quiere es que le clames con tu voz. Y si tu voz es alta, clámale con voz alta. Si tu voz es baja, clámale con voz baja. Si tu voz es con voz media, clámale con voz media. Pero lo quiere que le clames como tú. No quiere escuchar al hermano Gabriel clamándole con la voz de otra persona. No, quiere que le clames tú. Si tu corazón te dice que le clames fuerte, clámale fuerte, hermano, hasta con todas tus fuerzas. Pero si tu clamor de repente te dice, háblale con el corazón, clámale con el corazón, porque nuestro Dios es todopoderoso y Él escucha al que le clama con gran fuerza, pero también escucha al que está congojado, porque dice que está con la cabeza agachada y a veces no podemos hablar. Amén. Estamos tan acongojados, mi hermano, estamos tan atemorizados que no podemos. Como en cierta circunstancia que yo les platiqué en un testimonio que la muerte vino a mí y me decía, ¿y ahora qué vas a hacer? No podía hablar, me tenía ahora sí que totalmente paralizado. Yo le dije, no sé de dónde salieron esas palabras, pero yo le dije, no puedo hablar con mi voz, no puedo sacar mi voz, pero mi corazón puede seguir hablando, mi pensamiento puede seguir hablando y con eso le voy a clavar a aquel que te venció en la cruz. Y él se carcajeaba, pero él sabe que es verdad también. Entonces él quiere que le clames con tu voz. No hay regla, mi hermano, solamente la regla es que es con tu voz. Él quiere escucharte a ti. Entonces dice el versículo 4, con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió desde su monte santo. Que nos dé seguridad, mi hermano, que Él está ahí, en el trono que le corresponde y que pase lo que pase, mi hermano, venga la pandemia, encuentren cura o no encuentren cura, Dios sigue siendo Dios. Amén. El que de repente nosotros estemos volubles, de repente confiamos mucho en Él con la fe de fuego, pero de repente nos mengua, pero Él sigue siendo Dios. Que nos baste eso, mi hermano. David lo sabía. David sabía, mi hermano, que lo estaba persiguiendo hasta su propio hijo, pero que ahí estaba el Señor, ahí estaba su Señor. Y entonces, que Él le respondería desde su monte santo. Selah. Esa palabra Selah, mi hermano,
quiere decir como reflexiona, porque recuerda que los salmos son cantos. Entonces estaban cantando, dice esto: oh Jehová, muchos son mis adversarios, muchos son los que vienen contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él la salvación de Dios. Selah. Medita en eso que estás cantando. Por eso ahora, hermano, cuando yo canto puros salmos, que a veces no se lo saben, pero los estamos empezando a meter en la iglesia de allá. Ya empezamos la semana pasada a meterlos aquí, y son salmos, son las vivencias. Estás hablando, estás viviendo, tal vez estás como que identificándote con lo que el rey David estaba pasando. Entonces dice Selah, reflexiona. Tal vez estás pasando por algo similar. Luego dice: con mi voz clamé a Jehová, y él respondió desde su monte santo. Y entonces ahí, otra vez Selah. Y luego dice: mas Jehová es escudo alrededor de mí, mi gloria el que levanta mi cabeza. Y otra vez, hermano. Entonces cuando dice Selah en el libro de los Salmos, reflexiona en lo que estás diciendo. Dice: yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Que sea siempre nuestra confianza el Señor, el Señor, el Señor, el Señor, el Señor. David sabía que no era, que aunque tenía sus fieles, tenía un general fiel a él, y él que lo cuidaba, y el que hablaba y mandaba a los mensajeros, y el atalaya nada más estaba viendo, y ahí viene Absalón, y aunque tenían todo calculado, no estaban confiando en sus fuerzas, estaban confiando en el Dios de los ejércitos. Entonces, él descansaba, mi hermano, se acostaba en paz, porque sabía lo que dice aquí: y desperté porque Jehová me sustentaba. O sea que él sabía que si estaba de pie era porque Dios quería y porque Dios estaba con él. Y aquí viene la palabra. Quiero imaginarme al rey David acongojado, encerrado en una cueva, encerrado en X lugar, mi hermano, volteando a ver para todos lados, y que en todos lados estaban sus enemigos. Dice: no temeré a 10 millares de gente que pusieron sitio contra mí. Así como de que esa imagen famosa, ¿no? De que se busca el rey David. Quien no haya visto, díganos, está la recompensa. El diablo, mi hermano, ha dado muy buena recompensa por cada uno de ustedes, inclusive por cada uno de mí. Y si él puede, mis hermanos, él quiere, nos quiere, porque para él seríamos trofeos dentro de su vitrina. Entonces, él quiere nuestras cabezas, más la de los varones. Pero no temamos, mi hermano. Levántate, Jehová, sálvame. Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos los quebraste. Santo Dios. El Señor es violento, mi hermano. Cuando alguien se mete con un hijo de Dios, uno que le cree, aguas porque se están enfrentando al mismo Dios. Y como decía el canto que cantamos al principio: si mantengo mi paz, Él pelea la batalla. Entonces estarán peleando contra Él. Aquí te voy a contar algo rápido, mi hermano, que dice: porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Cuéntale, hermano Chuy Olivares, que una vez estaba en la iglesia, acababa de dar el mensaje, mi hermano, y pues bueno, ya estaban orando, ya estaban ahí platicando y todo. ¿Y qué crees? Que de repente entró por la puerta un varón así, chaparrito, dice que era. Cuentan sus ujieres. Los ujieres eran grandotes y estaban, no eran guardaespaldas, eran ujieres. Y que llegó muy sacalepunta preguntando por el pastor. Dice: ahí, pastor, ahí está un varón así, viene muy enojado, muy alterado. Dice: nada más diga y lo sacamos. No, déjenlo pasar. Lo dejaron pasar, mi hermano Chuy Olivares es como de mi estatura, más o menos. Yo creo que mide lo mismo que yo. Y él cuenta que el hermano la persona que venía, un chaparrito, así chiquitito, y que le dijo: ¿tú eres Chuy Olivares? Sí, para servirte a ti, a Dios. Por tu culpa mi esposa ya no quiere seguirme. Porque el punto es de que él empezaba a predicar, y entonces le estaban predicando a su esposa, y su esposa estaba empezando a venir a los pies de Cristo. Lo cual significa que ya no hacía esto, ya no tomaba, ya no se drogaba, ya no seguía con él. Y él estaba muy enojado por eso. Ahora mi esposa ya no quiere drogarse conmigo, ahora mi esposa ya no quiere fumar conmigo, ya no quiere tomar conmigo. Estaba enojado el chaparrito. Y vengo aquí porque te voy a pegar y te voy a enseñar para que...
Y no quiero que le estés hablando. Y los sugieres oyendo eso, le dijeron, pastor, nada más diga. Déjenlo. No, mira, pues y dice que para acabar la demorar en ese día había predicado un tema que hablaba de que si te golpearan en tu mejilla, entonces le pusieras la otra. Y dice, híjoles, va a acabar de demoler, pues esto lo va a querer hacer y ahorita vas a ver. Y se empezó a riscar la mano y que de repente, pastor, nada más diga, no, espérense. ¿A poco sí me vas a pegar? Sí. Pues yo no te creo. Dios me protege. Y que se da golpe y ¡pum! Dice el pastor que nada más cayó con los pies para arriba. Le pegó, pero fuertísimo. Dice el pastor que cuenta que eso de que ven estrellitas cuando te pegan, eso pues sí, como que de atarante. Creo que sí es cierto. Dice, santo Dios. Y lo sugieres así. No, espérense. No. Y se acordó. Y luego el tema que prediqué hoy. A ver si es cierto que eres tan cristiano, levántate y ponme en otra mejilla. Y dice el pastor Chico Olivares, híjoles, pues Señor, tú me metiste en esto, pues ahora sácame. Y que le puso el otro y ¡oh! Que le pega otra vez, mi hermano. Nada más saltó un chorro de sangre y los mujeres nada más brincando y agarrándose el puño, pues impotentes porque le querían pegar, pero pues no podían. No. Nada más diga, pastor, nada más diga. No. Y yo pensé que me iba a dar, bueno, dijo él, yo pensé que me iba a dar otro, pero no, ya, con eso se contentó y se no quedó ahí, mi hermano. El punto que te quiero citar es que dice, porque tú heriste a todos mis enemigos en las mejillas. Cuenta después, como unos 6 meses después, cuenta el pastor Chuy que vino su cuñado, un pariente de él, no recuerdo qué era su cuñado, pero un pariente, que empezaron a hablar. ¿Por qué crees que casi toda la familia se convirtió al Señor? Entonces dice, oye, pastor, ¿te acuerdas de mi hermano? Tiene un nombre chistoso, no me acuerdo. ¿Te acuerdas de mi pariente No lo conozco. Sí, dice, el que te pegó. ¿Qué pasó con ese? ¿Qué hijo? Dice, no, ¿qué crees? Dice que se metió de policía. No, estaba así, hizo más grandalla de lo que de por sí ya era. Porque es el que tenía fama de que pues era peleonero y nadie le ganaba, ¿no? Ahora con pistola y todo, hace unas tranzas, dice que contaba él. No, pues que Dios lo ampare. ¿Pero qué crees? ¿Qué? ¿A poco no supiste? Porque eran como que pues, Guadalajara, ahí donde está Casa de Oración y están por ahí los alrededores, por ranchitos. ¿A poco no supiste? No, ¿de qué? Se murió. Híjoles. ¿Y no quieres saber cómo se murió? Y yo estaba así, bueno, yo estaba así como que pues sí. ¿Y cómo se murió? Entonces dice que se murió feo, porque dice que cuando lo mataron, le dieron 2 balazos en las mejillas, en el mismo lugar donde él le pegó al pastor. Entonces es delicado, mi hermano. Es delicado, pero también debería de animarnos a caminar rectamente con el Señor, porque el pastor estaba caminando pues lo más recto para con el Señor, por eso el Señor lo respaldó. David estaba siempre confiando en el Señor y por eso el Señor lo respaldó. Por eso el rey David decía, no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí, aunque se vengan contra mí. Levántate, Señor, y sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. Qué frase tan violenta, mi hermano. Los dientes de los perversos quebrantaste. Y termina diciendo, la salvación es de Jehová. Esta palabra salvación tiene 2 sentidos. El sentido espiritual de la salvación, de que pues cuando moramos vamos a ir al cielo, porque van a venir los ángeles del enemigo por nosotros, pero ahí va a estar la mano de Dios. Pero también tiene el otro, como aquí literalmente el rey David tenía problemas, tenía enemigos a morir, y la salvación es del Señor. Él se la da a quien quiere, a quien le cree y a quien la recibe. El rey David había recibido eso. El pastor Chuy tenía confianza en esto, en las palabras del libro. Entonces, el libro no deja de ser un libro, mi hermano, que si ahorita le hacemos como cualquier otro libro, pero si nosotros creemos en el libro, este libro cobra vida. Entonces, la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición.
Esa es una palabra sea, esa palabra sea, es como que da a entender como dos cosas, como presente, pero también futuro. Entonces, si estás en ese presente, mi hermano, batallando con ese tipo de circunstancias, tómalo para tu presente. Pero si no, no lo descartes, porque somos hijos de Dios y no estamos exentos de que un día nos pase ese tipo de cosas. Yo también lo he puesto por obra, mi hermano, y créeme que el Señor respalda a quien le cree. Entonces, no tengamos miedo, mis hermanos, que de repente los chismes, que esto, que lo otro, que aquello, no. Confiemos en el Señor. Entonces, recitemos este salmo por las mañanas, mi hermano, y recuerda que el rey David estaba huyendo de su propio hijo, mi hermano, y pues lamentablemente, te comento al final de la historia, pues su hijo murió y murió de una manera pues muy fea, para haber sido el hijo del rey, de alguien que profesaba y creía en el amor del Señor, en la protección del Señor. Entonces, esto, mi hermano, es lo que estaba detrás del Salmo 3 cuando el rey David lo escribió. Entonces yo creo que tiene que ver, muchos dicen que la Biblia es antigua, mi hermano, pues yo hasta el momento puedo ver que las perversidades que pasaron, como de los hermanos, como de que, bueno, la violación de un hermano hacia su hermana, más aparte que el hermano mató al hermano, hermanos, es cosa también de estos días. Entonces la palabra cobra vida y la palabra es eficaz y es la profecía más segura que tenemos. Entonces empieza mediante lo difícil, la angustia, el temor, la desesperación, pero termina como el Señor nos promete, que dice que va a terminar si creemos en Él. ¿Por qué no te pones de pie, mi hermano? Y le decimos al Señor estas bellas palabras: Señor, pero que tú seas nuestro escudo alrededor de nosotros, nuestra gloria, Señor, queremos gloriarnos en ti. Y Señor, que seas quien levante nuestra cabeza. Que si nosotros nos acostamos y despertamos, Señor, es porque tú nos sustentes. Y pongamos todo en manos del Señor. Gloria al Señor de los ejércitos, mi hermano. ¿Qué te parece si inclinas tu cabeza y le decimos al Señor gracias, y con tu propio agradecimiento, palabra de tu corazón, como decía aquí, Selah, reflexiona y dile al Señor las palabras que tú tengas de ti, porque Él quiere escuchar tu voz, quiere escuchar tu clamor, pero tú quiere escuchar tus palabras. Señor Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, de lo que se ve y de lo que no se ve, yo te doy gracias